Los líderes no se hacen de un día para otro. Por ello, en este espacio abordamos temas que te darán la oportunidad de desarrollar habilidades para reconocer emociones y sentimientos. Mejor así con Benelete. Karen Cortázar. Ay, hasta siento raro decir la palabra fracaso. Se oye como... Yo siento que el fracaso no existe, la verdad. O sea... Y Daniel Escudero. En otras palabras, la forma en la que miras las cosas y cómo te responde el mundo es un reflejo perfecto de la percepción que tienes de esas cosas. Hablando de integridad, iniciativa, visión, voluntad para actuar y muchos temas más. Mejor así con Benelete. Comenzamos. Hola, ¿cómo están, Benelíderes? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Mejor Así con Benelete. Mi nombre es Karen Cortázar y como cada semana es un gusto poder estar con ustedes, platicar, reunirnos para crecer, para formar esta comunidad y para afianzarnos mejor y más bonito. Antes de comenzar, quiero decirles que esta transmisión en vivo es importante que sea compartida, así que ustedes que están del otro lado de este monitor, por favor, ayúdennos a compartir la transmisión para que otras personas se enteren que ya comenzamos, que Mejor Así con Benelete arranca el lunes a las 8 de la noche y que vamos a aprender nuevos temas, como hoy. ¿Qué tan buenos somos escuchando? ¿Qué tan abiertos o qué tan receptivos estamos ante la vida? Y cómo eso lo usamos a nuestro favor o todo lo contrario. ¿Qué pasa cuando nos cerramos, cuando no escuchamos y cuando no queremos ni leer las señales de la vida tan obvias? Bueno, profundizaremos en este tema con nuestro invitado especial porque hoy el tema es: no escuches para responder, escucha para entender. Seguro ya tienen algunas ideas, ¿verdad? Entonces prepárense, preparen la computadora, el celular, que vamos a comentar entre todos y vamos a aprender entre todos. Bienvenidos y bienvenidas a Mejor Así con Benelete. Esto es Mejor Así con Benelete. Antes de comenzar y presentarles a nuestro invitado, queremos por favor que le den like a esta transmisión en vivo. Eso también es importante pues para que Facebook le empiece a enviar notificaciones a otros usuarios, ¿verdad? A otros prospectos, que ya está lista esta transmisión. Entonces vayan dejando su like, ya vemos que se van conectando. Ahora depositen esa manita arriba, ese like, es importante. Ok, no escuches para responder, escucha para entender. ¿Qué nos dice este tema? ¿Qué tan abiertos estamos a aprender, a guardar silencio, ¿no? A entender que el otro también puede compartir su experiencia y que nosotros podemos aprender de eso? Por ahí de pronto en estos cuentos, libros y demás están como las historias en las que dicen que por algo tenemos dos oídos, ¿no? Para escuchar y una boca. O sea, hay más escucha y menos habla. ¿Realmente lo ponemos en práctica, socios? Yo siento que ahí estamos como en deuda un poco. Pero bueno, vamos a ver qué tiene que decir nuestro invitado, Daniel Escudero, nuestro director general. Dani, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido a Mejor Así con Benelete. Muy buenas noches, Karen. Pues, ¿qué hay que decir sobre esto? Muchísimo. Esta es la base para que las cosas funcionen bien en todas las áreas y en nuestro negocio, pues por supuesto, muchísimo más. Yo creo que podría ser aterrizado a nosotros la diferencia entre el que tiene dinero y el que no tiene dinero, el que tiene una red productiva y el que no tiene una red productiva, el que se lleva bien con sus socios y el que no se lleva bien con sus socios. Ya ha sido una forma muy mundana, dicen, muy secular. Es la diferencia entre estar bien en pareja o divorciarse, entre muchas aplicaciones. Sí. O sea, creo que podemos abarcar muchas áreas de la vida, ¿no? ¿Qué tanto hablamos y qué tan buenos somos para guardar silencio y entender al otro? Fíjense que a mí me gustaría comenzar compartiendo esta experiencia. Cuando estaba en Puebla y estaba dando estos cursos de locución y demás, recuerdo que en una ocasión estábamos analizando cómo las empresas o cómo la industria del entretenimiento analiza el perfil del ser humano y se dan cuenta de que hay ciertas frases que si tú las aplicas más en tu vida tienes mejores resultados, ¿no? No importa si estás dedicándote a vender un producto, a un medio de comunicación, a contestar teléfonos. En la vida misma, aquellos que tenían un discurso más inclinados a ser positivos, como a no quejarse tanto, a que utilizaban menos la palabra no,
a buscar más soluciones, ¿no? Que cerrar las puertas, eran aquellas personas que justo llegaban más lejos, ¿no? Y no solo eso, que sabían qué decirle al otro para que el otro les hiciera caso. Y entonces dentro de todo esto había una frase que ahorita no la tengo aquí en mi mente, de quién la dijo, pero decían que el buen orador no es aquel que habla mucho o que habla bonito, es aquel que dice lo que tiene que decir y que hace que la gente haga, ¿no? O sea, sabes lo que el otro necesita, escuchas sus necesidades y a partir de eso, tú como buen escucha, como buen oído, buen oyente, entonces sabes cómo empezar a dialogar, cómo tocar ciertos temas. No va a ser lo mismo hablar de una manera con Lupita que con Pedro, que con Juan. Cada uno tiene una historia bien distinta y entonces cada uno hay que ver la manera de llegarles desde distintos ángulos. Creo que para mí eso es la primera idea que se viene a mi mente ahorita que tocamos el tema, Dani. A mí me gusta escucharte porque se intentaron 4... ¿Cómo se denomina tu participación con nosotros? No sé. Yo soy el director. ¿Cómo se denomina? ¿Quién soy yo? Yo soy una mujer libre, empoderada y valiente. Porque soy yo. Conductora. Ok. Ok, me gusta escucharte a ti porque intentamos con 4 conductoras. ¿Ok? Eres la única que tiene la capacidad de escuchar para responder de forma coherente. Eres la única que tiene la capacidad de escuchar y que se puede llevar una conversación de horas y horas y horas. De esta forma, digo, finalmente funcionó, pero verte de frente en la misma habitación, trabajando, cuando hacíamos esto en vivo, era algo espectacular, era algo extraordinario, porque estás realmente prestándole atención a las personas. De hecho, hay una cosa que recuerdo que me dijiste, que para todos los nuevos que escuchan a Karen, yo conocí a Karen justamente haciendo lo que ella dijo que hacía, que era dando cursos de locución. Por alguna razón me dicen que tengo voz de locutor, que no creo tener voz de locutor, porque es muy en plano, totototota, y ya me cansé de pelear con eso. ¿Qué? Es profunda. Es profunda. Es voz melusa. Ándale. Sí. Todavía me acuerdo cuando me pusieron a hablar ahí como... De modo sensual, ¿te acuerdas? Y tú, no quiero. No soy sensual, déjenme en paz. No soy niño. Ajá. Y así fue como conocí a Karen. Y luego ya hablé con ella, le propuse que trabajara con nosotros y al principio no quería. Y bueno, aquí estamos 3 o 4 años después, ¿no? Sí. Y míranos, ¿no? Y míranos aquí. Ajá. Cada lunes. El punto que me dijiste y que seguramente no te acuerdas es porque cada vez que nos veíamos los lunes te decía, es que es impresionante verte, o sea, uno puede llegar con la pila baja, pudiste haber chocado un carro y traías un maletín con $100 millones y llegó la policía y dijo, ¿qué pasó? Y te lo quitaron por haber chocado el carro. Sí, historias así muy raras, pero la cosa es que tú siempre tenías la capacidad de poner de buenas a la gente. ¿Por qué? Porque escuchas para entender a la persona y cuando respondes de una forma tan coherente que haces clic con quien sea, no importa quién te pongan enfrente. Y lo que me dijiste fue, no es cierto, estás exagerando. Y estaba Molo, y estaba Emiliano, y estaba quien estuviera ahí en el set. Y me volteaba y les decía, ¿es cierto o no es cierto? O sea, yo sé que es hasta fastidioso para ti que te esté repitiendo constantemente esto, pero me volteaba, Emiliano, ¿es verdad? Y Emiliano no hablaba mucho, nada más sonreía y decía, sí. Molo, ¿qué pasó? ¿Sí o no? Sí, definitivamente sí, pero yo soy como más expresivo en ese aspecto. Y lo que dijiste fue, ahora que lo mencionas, cada vez que llega un nuevo invitado aquí a la cadena de radio, mandan a X, Y o Z persona y no hacen clic.
y saben ahora que para que una persona que va a ser entrevistada fluya, me mandan a mí. Ajá. ¿Por qué? Sí. No es la sonrisa, no es el carisma. Obviamente ayuda demasiado eso. No es eso. Es que escuchas para entender a la persona y le respondes fluyen realmente en la comunicación. Y gracias a esa habilidad, Karen, donde sea que te pares, vas a ser bien recibida. Porque no eres una persona egocéntrica. No escuchas para responder yo soy, yo sé, yo tengo, yo puedo. No, tú realmente escuchas para entender. Y sin importar la postura tuya, como entiendes al interlocutor, la respuesta que le das es como un bálsamo, es como una caricia, es como estar en el vapor y que te caiga un poco de agua fría cuando ya sientes que se te revientan las venas. O sea, es hermoso cuando una persona realmente entiende lo que tú quieres decir. Y hoy es de lo que más carece la gente. Sí, caray. Tienes toda la razón. ¿No? Fíjate, sí, ahorita que mencionas todo eso, mi cumplido favorito fue el del vapor. Nunca nadie me había dicho eso, muchas gracias. Eres como agua fría. Eres como agua fría. No, pero ¿sabes qué? Es cierto. Yo creo que, compartiendo un poco de mi experiencia y sin afán de traerme la luz hacia mí, como decías, no. Creo que recuerdo precisamente esa etapa en mi vida en la que no era así, ¿sabes? O sea, si algo podría compartirles es cómo di el brinco, cómo entendí que necesitaba, porque yo lo veo mucho como una habilidad, Daniel. O sea, no, te lo agradezco, gracias por reconocerlo, muchas gracias. Yo creo que en el modo de vida uno no se da cuenta de esto, ¿no? Ya te acostumbras tanto a existir de la forma en la que te has venido trabajando, que por eso me encanta este programa y por eso, socios, no se lo pierdan, porque nos detenemos para ver qué habilidades tenemos, cómo nos hemos venido construyendo y qué nos hace falta. Y ahorita que lo mencionas, por supuesto que yo no era así, socios. O sea, no es como que uno nace y dice, ay, nací con este don de no sé qué. Trae ciertas cualidades o cierto carisma, pero recuerdo muy bien que estando en medios de comunicación, yo observaba muchas figuras y cada vez que escuchaba desde las entrevistas, las conversaciones y demás, notaba muy rápido la diferencia entre alguien que está haciendo por hacer y alguien que verdaderamente te está escuchando, que está presente, que está completo. Y entonces yo decía, ¿cómo? Chéquense nada más esto que a mí me cambió mucho la vida y creo que me encantaría dejarlos con esto, socios. Lo ponía en mí, lo ponía en práctica y decía, ¿cómo me hace sentir Lupita cuando platicamos y cómo me hace sentir Juan? Y Juan me ignora, ya sí. Juan, digamos que es el que te contesta el teléfono, ¿no? Así del banco y te dice, ¿cómo está? Bienvenido, ¿cómo le podemos ayudar? Y dices, sus palabras más vacías, ¿no? Pobre Juan, hoy no tenía agua caliente, llegó tarde, ¿no? O sea, Juan está harto de su vida y tú dices, Juan, te necesito, ¿no? Te necesito de mejor estado, ¿no? Y entonces sabes que la otra persona existe, pero no te da esa atención. A diferencia de María, que María de verdad se detenía, te escucha, ¿no? Ya sabes, como que está ahí y te hace sentir tu existencia, como que importas. Entonces no es tanto hablar para manipular al otro, no, sino de verdad escucharlos y escucharlos en serio. Entonces, ahorita que lo mencionas, a mí que me ayudó a dar ese brinco de existir en estado así como monótono, ¿no? Y sin prestarle atención a la gente, a de verdad detenerme, es eso. Yo decía, yo me acuerdo muy bien de aquellas personas, y las puedo contar con la mano, que me hicieron sentir que yo estaba, que era importante, que estaba ahí. Y luego decía, yo quiero hacer eso con los demás. Y entonces, ¿qué hice? Puse como objeto de estudio a estas personas que hicieron lo mismo conmigo. ¿Y qué encontré? Atención. Atención plena. Y obviamente la escucha es parte de la atención plena, ¿no, Daniel? O sea, el estar sentados y lo decía en repetidas clases, igual tú estabas ahí, Daniel, escuchar no es nada más
recibir las palabras, sino es leer, visualmente leer cómo está sentado, cómo se siente. Y lo vas desarrollando tanto que llega un punto en el que la persona llega y sin palabras tú ya sabes que algo anda bien o algo anda mal, ¿no? Porque esta misma energía con la que entran a un lugar, entonces es escucharlos y es desconectarte de tu personaje, ¿no? Para ser este espacio y que esa otra persona pueda llegar y abrirse. Y creo que cuando uno desarrolla esa habilidad, puedes hacer grandes cosas. Todo, literalmente. Todo. Cuando no hay buena comunicación, decía, entonces una cuestión tan sencilla como donde está X cosa, se puede salir de control y termina resultando en un divorcio después de 3 años, solamente por no escuchar para entender. Cuando la gente se vuelve reactiva, en ese momento deja de existir la comunión, la comunidad, la integración. En ese momento se rompió todo, porque ya nada más hablo desde el ego, desde el yo, desde mi conocimiento o lo que represento o lo que yo creo representar, porque generalmente pensamos que somos chiquitibum bombita y hay nanita con la ranita, no somos nada de lo que pensamos, ¿no? Ajá. Y cuando yo respondo solamente para desde el ego querer mostrar quién soy, ¿no? Carácter o un personaje que no soy, la otra persona dice, qué desagradable es hablar con este individuo, qué desagradable. Y ahí se empieza a romper todo. Y imagínate en el negocio, nosotros que tenemos que estar hablando todo el tiempo con la gente y que no solamente hablamos de un producto, que no solamente hablamos de un servicio, telefonía, que no solamente hablamos de un cambio de mentalidad, es mucho más profundo. Lo que nosotros necesitamos entender es el corazón de la otra persona. Y esta palabra no es una palabra que lleve al romanticismo del ay, es que en Beneley no, en el mundo entero, con tus hijos, sí, con tu familia. Si no escuchas el corazón del interlocutor, no tiene sentido la conversación. A veces, observando a la gente, hay probablemente estás más relacionada con esto. En general, la cortesía, la caballerosidad del hombre hacia la mujer es tan extraña, ya es considerado como un animal exótico la caballerosidad, que cuando un hombre es caballeroso contigo, se confunde con coquetería. Eso es coquetería, no, es caballerosidad, nada más. Claro. Sonreír, el poner la silla, el abrir, me abrió la puerta. ¿Qué significará eso? Nada, está siendo caballeroso contigo. Ya, punto, ¿no? Sí. Exactamente lo mismo sucede con la escucha activa para entender el corazón de la persona. A veces tengo que ser cuidadoso con eso, porque cuando realmente escucho a la persona, observas los ojos de la persona y la persona dice, ¿me está coqueteando? No, te está prestando atención en serio. Sí, y no se entiende, porque la gente que hace ahora, le estás hablando y... Eso está muy triste, pero es cierto, es cierto. Entonces, sí, cuando ya te ven a los ojos y te están prestando atención, dice, algo quiere. No, es una persona que sabe escuchar para entender, no solamente escucha para responder. Y esa clase de personas hay que valorarlas mucho. Y ya que entendemos este concepto, entonces ahora vamos a hablar de qué se tiene que hacer para saltar al lado B de la vida. Me encantó. Así nos vamos al corte, con ese cierre de esta primera sección. Socios, sí, nos vamos a un corte rápido, pero también queremos leerlos a ustedes. ¿Cuándo, honestamente, o sea, contaditas, yo creo, este fin de semana como ejercicio rápido, cuántas veces escuchaste para entender el corazón de las personas con las que estuviste el fin de semana? Sean honestos, los dejamos con esa bonita reflexión y después del corte seguimos profundizando ahora, brincándole a la escucha para entender y en el negocio, después del corte en Mejor Así con Beneley. Esto es Mejor Así con Beneley.
Ella es Paola y es mamá de Ivana. Y juntas acaban de comprar la lista de útiles con mucho esfuerzo. Y además, le tiene una sorpresa a su pequeña. Una mochila nueva que pudo comprar porque recomienda a todas las mamás de la escuela el servicio de Benelete Móvil, la red de telefonía en la que ganas al recomendar el servicio. Tú como Paola, forma parte de la red de consumidores inteligentes más grande del país. Gana más recomendando Benelete Móvil, conexión sin límites. Mejor así con Benelete. Continuamos. Hoy estamos escuchándonos, honestamente, para entender quiénes somos. Y antes de seguir aprendiendo de este tema junto a de Daniel Escudero, nuestro director general, quiero contarles, socios, que tenemos redes sociales y queremos que consuman nuestra red, que nos sigan, que verdaderamente, pues, despertemos todos juntos y nos demos cuenta que podemos avanzar, que podemos crecer, que sí hay una comunidad que se llama Benelete, que es esta empresa que ya tenemos prácticamente 10 años ya cumplidos, y lo que queremos es que más personas se unan y conozcan lo que hacemos y conozcan todo lo que estamos aprendiendo, no solo los lunes, sino a través de Facebook, de nuestro canal en YouTube, de los programas que tenemos en las plataformas de podcast. Solo pones Benelete Radio y ahí nos encuentras, y en redes sociales estamos como @Benelete México y @Benelete Móvil Oficial, que también es esta otra cara de Benelete, ¿verdad? Benelete Nutrición, Benelete Comunicación. Entonces, sí hay maneras de profesionalizarnos en esta bella industria y hacer crecer nuestra red y pues cumplir esas metas, que se note el avance, ¿no? Del 2022 al 2023. Levante la mano quien quiere eso. Todos. Ok. Vamos a ver entonces, Dani, estamos hablando de lo importante que es escuchar para entender y no escuchar para responder. Que creo que cuando respondemos, así lo comentabas tú antes del corte, trayéndolo a algo súper básico, estás con tu pareja, hay discusión y entonces el cuate está aquí hablando, ¿no? Abriendo su corazón, contándote sus heridas de la infancia, y tú estás aquí así de, ahorita le voy a sacar lo del bautizo de su prima, que no sé qué. O sea, en lugar de verdaderamente sentir, pues sí, ¿no? Ya estás preparando el cuchillo, ¿no? Así de, lo estás aquí, pero pretendes que estás escuchando, ¿no? Y el otro tal vez verdaderamente te está contando, oye, mira, me pasa esto. Pero perdemos todo eso. Y otra cosa que quiero contarles, y ahorita ya te cedo la palabra, Daniel. Yo me acuerdo de una vez, y aquí te regreso la estrellita, Daniel, que estábamos justo antes de empezar con el programa y estábamos sentados así. Daniel estaba en la salita, yo estaba a un lado, y que los chicos del staff estaban poniendo todo. Y en eso Daniel recibió una llamada, te lo juro, Daniel, que nunca lo voy a olvidar, ¿eh? O sea, fue lección de vida para mí. Tú recibiste una llamada y estaba en altavoz y te estabas como amarrando los zapatos y checando todo eso, ¿no? Antes de grabar, y el micro. Y en eso la persona empezó así como a ser medio prepotente, porque yo me acuerdo que todos estábamos así, y de pronto pues si alguien empieza a hablar de esa manera, como que dices, ay, ¿no? Y en altavoz. Y empezó así de, sí, pero a ver, como queriendo mostrar yo soy alguien, ¿no? Yo soy alguien y te estoy marcando. Y yo volteé a ver a Daniel, socios, y esto es historia real. Y Daniel estaba intacto, tranquilo, haciendo lo suyo, contestando lo que le preguntaban. Jamás sin afán de decir, a ver, ¿quién te crees tú, no? O a ver, yo soy... La llamada duró un buen rato, termina... Y Daniel como si nada. Y yo volteo y le dije, o sea, yo estaba como en, ¿hola? ¿No? Así. Y Daniel me dice, y a mí se me quedó mucho porque tiene todo que ver con esto de escuchar verdaderamente. Y Daniel me dijo, Karen, hay que entender algo. En esta vida hay 2 tipos de personas. No lo digas. ¿No lo digo? Sí, claro que sí. Es que está muy bueno, a mí me cambió la vida. Y me dijiste, hay 2 tipos de personas. Los que prefieren tener la razón o los que quieren tener el resultado. Y entonces cuando escuchas la frase así dices, caray, ¿no? Tu mente puede darle muchos significados. Pero la plática se extendió, socios, no me voy a poner tan profunda. La conclusión que me estaba dando Daniel en ese momento es que escuchar verdaderamente a la persona es darte cuenta de esto. 1, que la persona que te llamó
ya es soberbia en sí, te está hablando con soberbia, quiere demostrar, es su ego, es esto. Y entonces, ¿tú qué haces? En lugar de dejarte arrastrar por la emoción de esa persona y también subirte al ring y decir, pues mi ego es más grande, das 2 pasos atrás y dices, ya vi que estás actuando de esa manera. No le voy a entrar al juego. Y entonces contestaré, porque al final la razón ahí está. Si tú la quieres, ok, es tuya, pero el resultado aquí está. Y al final la persona hace lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces es tan poderoso porque entiendes con quién estás tratando. No, socios, de verdad que a mí me cambió hasta en las discusiones de pareja, Daniel. Cuando estás con tu pareja y lo estás escuchando, en lugar de afilar el cuchillo, dices, ¿qué prefiero? ¿Tener la razón o tener el resultado? Mejor abro mi corazón, escucho a la persona y nos encontramos en medio para entender que hay un resultado. Ay, no. Es que, perdón, ya casi me voy a hacer extender aquí 30 minutos. Ya mejor te cedo la palabra, Daniel, pero me cambió a mí la vida. Es que yo tengo 2 formas de decir lo que tú dijiste y creo que te lo dije bonito esa vez, porque hay otra forma, que solamente existen 2 clases de personas en la cuestión de escuchar. El que tiene la razón y el que tiene el resultado. Yo antes era de los que tenía la razón, las cosas son así por esto y aquello, y sí, lo que dijiste, bla, 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 pero esto, y entonces no escuchaba para entender, escuchaba para responder. Respondía desde yo tengo la razón, tú no. Y eso me causó enemigos, que hoy no me pueden ver porque dicen, lo interpretan como soberbia, es soberbio. No sé cómo decirlo, es una lógica innegable, tenía la razón, pero al final pues terminé rompiendo una relación que podía prosperar a mucho, ¿no? Entonces, hay otra forma de decirlo y yo pensé que te lo había dicho de esa forma, por eso te dije, no lo digas. No lo digas. Pero ahora lo voy a decir yo. Karen, en la vida solamente existen 2 clases de personas, el adulto y el niño zurrado en su pañal. El adulto es el que realmente hace uso del ejercicio de procesar lo que sucede, de que escucha para entender. El niño no hace uso de esto. El niño solamente escucha para... Es exactamente lo mismo. El que tiene la razón, el que tiene el resultado. El que tiene la razón, el que tiene el resultado es el adulto y el que tiene la razón es el niño. Y lo quiero, y esto quiero. Y pensé que lo ibas a decir de esa forma, de que estaba hablando con un bebé zurrado en su pañal que ya tenía hasta 3 días sin que le cambiaran el pañal, que ya ni piel tenía el pobrecito. Ya tenías que meterle en una cubeta de Capent para que se medio curara ahí. Pero esa clase de respuesta de parte de la gente hace a que, aunque tengan habilidades extraordinarias de oratoria, porque hay oradores que no saben escuchar. Y eso pasa muchísimo llevado a un plano, ¿no? De estar en un escenario y puedes pasarte 1 hora, 2 horas, 10 horas hablando y embelezar a la gente con tu voz, con tu información, pero cuando tienes que tener un diálogo con ellos ya no se puede. Y entonces aquí es donde viene la primera parte. Siempre tenemos 2 versiones, ¿no? La mía, la que yo creo y la que realmente es. Yo creo que soy una persona que va bien por la vida y que sabe escuchar. Si le preguntáramos a nada más los que viven en la misma casa que tú, no a ti, porque tú vas a responder que tú eres casi el santo grial. Si le preguntáramos a los que viven contigo, ¿él realmente te escucha y te entiende? ¿Qué crees que responderían tus familiares? Esa es la primera pregunta que te tienes que hacer. Claro. ¿Realmente dirían, no, sí me escucha y sí me entiende? ¿O es hablar con mamá es como hablar a la pared? Terminas de decir que te duele la panza y aunque te esté viendo a los ojos, te dice, terminando de decirle, mamá, me duele la panza, te dice, hoy hace mucho calor, ¿quién quiere comer helado? Es decir, mamá, pero te dije que me dolía la panza. Y en su cabeza piensa que está escuchando, pero en la realidad no. Hazte esa pregunta. ¿No eres capaz de ni siquiera discernir eso? Pregúntaselos directamente. Y si ves que dudan, en automático ya sabes cuál es la respuesta. No escuchas realmente. Como siempre hay que ser conscientes de lo que nosotros somos para que cuando nos hagamos conscientes de lo que somos, entendamos que tenemos que cambiar.
Número 1, tienes que reconocer que eres una persona que no escucha. Eres una persona reactiva. Si eres reactivo y no lo reconoces, nunca vas a dejar de ser reactivo. Si sabes ahora que realmente no escuchas a las personas, entonces hay algo que debes cambiar. Debes de forzar, esto es algo complicado al principio, debes de forzarte a no responder emocionalmente. Y les voy a contar otra historia. Yo antes era así, muy reactivo emocional. Me decías algo que chocaba contra lo que yo percibía de mí mismo y me iba como locomotora, o sea, me aventaba a matar con todo y con 1000 argumentos lógicos que al final a veces hasta terminaba llorando la persona. Y por eso les digo, me provoqué muchos enemigos por eso. Claro. Pero cuando me hice consciente de eso, estábamos nosotros en Benelete, en unas oficinas que es en Camino Real a Cholula, es calle Zabaleta número 22, algo así, recuerdo la dirección. Y en ese lugar estábamos en unos localitos que estaban en la entrada, a un lado de la entrada de un fraccionamiento. Y en ese fraccionamiento, era muy chiquito, está una, no sé cómo describirlo, pero estaban las letras del nombre de ese fraccionamiento pegadas en la pared como de la cintura para abajo. Pero era una como banquetita muy alta, muy alta, en donde en la cara de la banquetita estaban las letras y te podías sentar. Pero si te sentabas, atrás de tus piernas quedaban las letras. No sé si me expliqué. ¿Sí me expliqué? Ajá, sí. Ajá. Ok. Entonces, la gente que trabajaba conmigo en ese entonces trabajaban 5 personas en la oficina. Esa era toda la empresa, 5 personas. Uh-huh. Salían y para tomar su transporte se iban a sentar ahí. Porque donde estaba la oficina, ahí no se podía parar el transporte. Era como un tercio de la calle, no se paraban. Tenías que estar en la esquina. Y la entrada de ese fraccionamiento se fungía como la esquina. Ajá. Una señora que se había curiosamente divorciado. Una señora intolerante. Una señora que si tú la veías era visualmente muy desagradable, no por fea, sino su expresión. De hecho, la señora era bonita, pero su expresión era muy desagradable. La postura de su cuerpo era como de agresión. Era agresiva la señora. Y era muy alta, como 1.75. Y siempre se ponía tacones. Entonces era como de casi mi tamaño, 1.80, 1.80 y tantos. Y entonces les salió a gritar a estos muchachos. Y les dijo gatos, les dijo feo. Y estas personas que trabajaban en ese momento conmigo, pues que le responden igual. Le dijeron, ¿cuál es? Espérame tantito. Oh my God. Así. Ajá. Sí. Ya era la hora de la salida. Yo ya no estaba. A la mañana siguiente, más o menos como a las 11 de la mañana, que no me habían dicho nada, de que se pelearon con esta persona, porque no escucharon para entender. ¿Qué fue lo que salió a decir esta persona? De una forma muy desagradable, les dijo, gracias a gente como ustedes, y los minimizó en una categoría social y económica. Claro. Las letras las doblan, las tiran, las rompen y las hemos tenido que reparar varias veces. La señora tenía toda la razón. Si hubieran escuchado para entender, hubieran dicho con pena, lo siento, estamos cansados, por favor no se enoje. Uh-huh. Estamos cansados y no hay nada aquí para recargarse. Y ya. Y la otra persona se hubiera quedado así como de, oh, ¿me entendieron el mensaje? Uh-huh, uh-huh. Hasta se hubiera sorprendido a la señora de me entendieron, ¿no? Qué barbaridad. Y respondieron bien porque escucharon para entender, pero claro. No, escucharon para responder. ¿Quién te crees tú, hija de tu? ¿Y así? Sí. Bueno, escaló a que habló con los vecinos para decir que en esa oficina donde había una empresa con un logotipo llamado Benelete,
los empleados de ese lugar eran los que destruían eso cuando ya lo había escalado a un lugar gigantesco. Sí, así que, nosotros llevábamos como 5 meses ahí en esa oficina. Claro. Había rentado y esas letras estaban lastimadas desde hacía años, pero ya nosotros éramos culpables de que De todo. Jesús sufriera frío, ¿no? Y llegó a verme esta señora a las 11 de la mañana y me dijo, ¿tú eres el que renta aquí? Y yo, sí, tranquilo. Curiosamente, había una socia que se llama América Orellana. Ella puede dar fe y testimonio de que lo que estoy contando es real. Es real. Se me paró aquí, a más o menos unos 10 centímetros de distancia de mi cara. Altísima, con tacones. Me gritó. Hasta que se cansó. Así se le transformó la voz. A que Ay, se cansó. esa era la voz de ella. Y le dijo, Ándale. No, me mentó la madre en 7 idiomas diferentes, Oh my God. 4 lenguas muertas y 7 variantes, ¿no? Y yo nada más la estaba observando sin sonreír, nada así, digo, tampoco es así como de, te estoy escuchando activamente, te entiendo. Está tranquilo, sin rostro de molestia ni nada, pero de verdad tenía su cara aquí, Karen, aquí. Y cuando me terminó de gritar, le dije, ¿por qué estás enojada? Yo no fui el que se paró ahí. Entiendo lo que dices y voy a hacer a que no se vuelvan a parar ahí. Pero ¿por qué estás tan enojada? Se quedó en shock la señora. En shock. Sí, como de ¿qué? Imagínate, nunca en su vida yo creo que la han escuchado. No, En ese momento nunca la han desarmó. escuchado. Nunca la han escuchado. Nunca. Y se quedó, que dio un paso para atrás. Y le dije, me llamo Daniel Escudero. Renté y le conté así una historia súper chiquitita aquí de este lugar. Y le dije, y lamento mucho que los chicos que trabajan conmigo hayan hecho eso. La verdad es que salen cansados y como te das cuenta, no hay ningún lugar donde se puedan ni siquiera recargar en la pared porque tendrías que verlo, es una como lomita de tierra, o sea, no hay pared, es como una lomita de tierra y ese es el único lugar construido que es donde te puedes recargar y curiosamente lo hicieron como para que se pueda sentar una persona, pero le pusieron estas letras 3D de latón enfrente. Le dije, no te preocupes, es la última vez que se sientan ahí. Si los llegas a ver cerca, no te molestes, no se van a sentar, pero finalmente pues es banqueta y si están cerca Tienen de ahí, que estar ahí, claro. pero no se van a acercar. Y le dije, ¿me permites darte un abrazo? Se lo dije de verdad, porque de verdad le estaba escuchando en serio. Le dije, ¿me permites dar un abrazo? Y que extiende los brazos solita. Ahí sí ya sonre, pero estaba en shock, ella estaba en shock. Sí, como de nunca en mi vida me había No pasado. entiendo Gran lo que está lección. pasando. Y entonces Gran me lección acerqué para ella. y la abracé y le dije, por favor, disculpa a mi gente. Cuando la abracé le dije eso. Y que se pone a llorar y le dio pena, estuvo en shock, no sé qué cosa, que se volteó rápido porque empezó a llorar. Ya ni siquiera se despidió de mí. Cada vez que yo la veía, no me podía ver a los ojos. Y estuve ahí como 2 años. Nunca jamás nos volvió a decir nada y nunca me podía sostener la mirada. Nunca. Porque ella sabía lo que estaba haciendo. Ella llegó para buscar confrontación, para... Claro. Sé que no me vas a escuchar, sé que vas a reaccionar y entonces yo voy a retroalimentar la reacción porque no te voy a entender. ¿Y cómo fue que llegué a ese punto? Y eso lo he hecho con muchísima gente ya desde hace muchos años y eso es gran parte del éxito y aquí es donde viene el cómo darle la vuelta para todos los socios. Escuchen Claro. esto. Cuando la gente te está escuchando sobre lo que tú dices, esa es la parte menos importante. Nosotros no logramos hacer un gran negocio porque nosotros vendamos la idea del negocio. Nosotros podemos hacer un gran negocio cuando escuchas la necesidad real de la otra persona. Y si realmente no puedes hacer clic con esa persona porque no le entiendes, no importa que le lleves la fórmula para convertir el aire en oro, no importa, porque no entiendes a la persona. Y si no hay un entendimiento realmente por una escucha activa para que entiendas el corazón de lo que está viviendo ese ser en ese momento,
No importa la solución que tú le ofrezcas, porque no va a haber clic. Por eso hay gente que entra contigo y a los días, semanas, meses se termina saliendo, porque no escuchaste su corazón. Esa persona, ¿qué es lo que necesita? Necesita sanar su relación con sus hijos, con su pareja, con su mamá, con su papá, consigo mismo. Y el negocio tiene esa capacidad, porque nosotros no solamente vendemos productos, servicios, nosotros damos información completamente diferente. Este espacio es justamente para eso. Y cuando tú escuchas a la persona, sabes a dónde le tienes que dirigir. Es más, le puedes decir, dentro del sistema tenemos una cosa que se llama ProMind. Y si lo escuchas con atención, no solamente, ya me lo aprendí como periquito y lo repito, no. Si realmente lo escuchas con atención, te vas a dar cuenta que sus aplicaciones son en todas las áreas de tu vida. Escuchas a la persona, le respondes de forma coherente, sus corazones se entienden, hacen clic, cierran el circuito y entonces empiezas a crear redes sólidas, verdaderas, estables, duraderas, negocios que sí sirven. Negocio no solamente es beneficio económico. Un buen negocio es una buena relación, porque es un ganar-ganar. Eso es un negocio. Claro. Negocio no solamente es dinero. Si tienes una pareja con la que no te entiendes, pues es un mal negocio. Si tienes amistades que te arrastran a cosas desagradables, es un mal negocio. Si no escuchas a la persona que tienes enfrente antes de que le ofrezcas todo lo que ofrece Benelete, es un mal negocio. Uh-huh. Si tus relaciones en general, y esta sería la última autoevaluación, si tus relaciones en general hoy no son buenas, es porque no escuchas el corazón de la gente. Sí. Solamente oyes para responder lo que tú quieres decir, lo que tú necesitas verbalizar. Y eso es lo que te tiene donde te tiene. Con malas relaciones, con mala economía, con mala estabilidad emocional y mental, y con todas las áreas de tu vida. Así que tienes que hacer una pausa y empezar a escucharte a ti. A ti. Era la pregunta que hacía al principio. Porque tú puedes creer que eres la Madre Teresa de Calcuta, pero si le preguntamos a los familiares que viven contigo, ¿realmente escucha Karen? ¿Realmente escucha? ¿Realmente te escucha? Y si dicen, es que la entendemos, tiene mucho trabajo. No, pues claro que no escuchas, claro que no escuchas. Claro. Y de ahí se derivan todos los problemas. Daniel, creo que este tema nos da para mucho, porque a los dos nos encanta, los dos, desde compartir conocimiento hasta escuchar porque nos gusta aprender. Entonces, opino que hay que hacer segunda parte de este tema porque está fantástico. Muchísimas gracias, Daniel, por acompañarnos, y socios, pues creo que no hay más que decir, a menos algo que tú quieras agregar, Daniel, pero al final creo que todavía hay que poner en práctica esto que ya platicamos, ¿no? Que no es nada más recibir el mensaje, sino es sentir a la otra persona, y con el ejemplo que nos diste que estuvo extraordinario. ¿Algo más que quieras decirles, Daniel? Una aplicación práctica de escuchar realmente es, cuando tú me estabas hablando, yo quería decir algo y me contuve, de hecho se vio en mis labios, dicen. Porque dije, acuérdate que primero hay que escuchar para entender, y siempre lo hago. Es extremadamente raro que interrumpa. Es extremadamente raro, porque de verdad me interesa comprender el mensaje total. Al final, incluso puedo cambiar lo que voy a decir, porque resulta que dices algunas otras cosas extras que cambian por completo lo que estaba pensando. Si tienes este impulso de que cuando la gente está hablando constantemente interrumpes, ya ese es un tache guarache negativo por 10, ¿no? Siempre tienes que terminar de escuchar para que después puedas emitir una opinión que realmente sea veraz. Todas las llamadas que hacemos, todas estas presentaciones, las capacitaciones, todos los mejor así con Benelete, no son para verse una vez. Es para que, si tienes la posibilidad, descárgalos, almacénalos en un disco duro externo, en un pendrive, en algo, porque tienes que estudiar esta información. Esto no es nada más para que, mira, ya son las 8 y tantas, ya va a terminar, qué bueno, bendito Dios, ya para pasar a otra cosa. No, tienes que darle la vuelta a esto muchas veces para que entiendas realmente el corazón de lo que estamos diciendo. Y hasta entonces lo vas a poder hacer tuyo. Ese sería como el mensaje final. Un concepto, si lo estudias el tiempo suficiente, lo terminas entendiendo. Y en especial, esta
Mejor Así con Benelate vale mucho la pena, porque de la comunicación efectiva, por entender realmente lo que está diciendo la otra persona, vienen cosas maravillosas. Así es. Muy bien. Muchísimas gracias, Daniel. Como siempre, un placer. Ay, socios, es cierto, de verdad, descarguen este programa, después lo pueden ir a ver en el canal en YouTube, compartan ahora esta transmisión en vivo porque creo que es de oro poder compartir conocimiento con otras personas y que también conozcan lo que hace Benelate, ¿sí? Así que no se lo pueden perder, próxima semana, 8 de la noche, yo soy Karen Cortázar, Daniel Escudero, nuestro director general, y esto fue Mejor Así con Benelate. Bye bye. En la próxima emisión tendremos muchos más temas para tu desarrollo, tanto en lo individual como en lo colectivo. Mejor Así con Benelate. Hasta la próxima.